campo representado de esta forma, y si está en un tablero auxiliar pues representado de esta forma. Podríamos decir entonces de que el círculo se emplea para instrumentos que son autónomos, ¿sí? Un círculo encerrado por un cuadrado va a significar un instrumento que tiene un control compartido. Un hexágono siempre va a denotar que es una función de computadora, y un cuadrado con un rombo interno pues va a identificar a los controladores lógicos programables, o los PLCs como nosotros los conocemos de una manera abreviada. Ahora, ya entrando propiamente a cómo yo identifico un instrumento, podemos decir que yo tengo un código que se compone de letras y de números, o sea, un código alfanumérico, ¿sí? Por ejemplo, en el instrumento que yo estoy representando acá, tengo acá mis letras, ¿sí? Y tengo en esta parte de acá un número, que esos me representan algo. O sea, en este caso las letras pues me representan la identificación funcional del instrumento. ¿Qué quiero decir con eso? Al decir identificación funcional del instrumento, me estoy refiriendo de que esas letras me describen qué es lo que hace el instrumento. Ese instrumento me registra, me controla la variable, me transmite esa variable. Eso está representado en esas letras. Y por supuesto, el tipo de variable que yo estoy midiendo, ya sea este nivel, presión, temperatura o la que sea. Y el número 60 que aparece acá, pues eso me indica el lazo de control o el bucle al que pertenece ese instrumento, ¿sí? Generalmente cuando en la planta existe más de un panel de instrumentos, se representa con un numerito ahí al lado derecho del círculo el número de panel en el cual está montado ese instrumento. De tal manera de que acá estamos representando un controlador indicador de temperatura montado en el panel número 2. Ahora, veamos cómo es que se identifican los instrumentos, cómo es que se juega con esas letras y esos números, ¿sí? Pues bien, básicamente para identificar un instrumento son dos grupos, dijéramos, de letras. Primero tenemos este grupo que es la identificación funcional, ¿sí? Y este otro que es el lazo de control, que son los comúnmente utilizados, ¿sí? Este otro sufijo pues no mucho es utilizado, pero eso no se descarta que ustedes lo pudieran utilizar en su aplicación. Pues bien, la primera letra, en este caso es la F, ¿sí? Aquí dice la primera letra identifica la variable que estoy midiendo, ¿sí? O sea, dependiendo de la variable que yo mida, así va a ser la letra que va a aparecer como primera letra. Si es flujo, pues es una F. Si es nivel, pues va a ser una L. Generalmente se utiliza la primera letra de esa palabra en inglés para representar la variable. La segunda letra, en este caso la R que tenemos acá, es una función de lectura pasiva. ¿A qué se refiere la función de lectura pasiva? Bueno, pues la función de lectura pasiva no se refiere más que a otra cosa que la función que hace el instrumento, pero es una función, por así decirlo, que se queda en sí ahí en el instrumento. O sea, si es un indicador, pues simplemente va a indicar y no va a hacer ninguna otra cosa más. Si me registra esa variable, pues me va a registrar el valor de esa variable y ahí me va a guardar el valor de esa variable, pero no va a hacer nada más, ¿sí? Mientras que la tercera letra, que es una función de salida, ¿sí? En este caso de acá la función de salida es un controlador, o sea, controla esa variable. Podría ser, por ejemplo, que lejos de controlar esa variable, solo me transmitiera el valor de esa variable, ¿sí? En ese caso, esa es la función de salida. Luego, el lazo de control, en este caso acá el 102, todo instrumento pertenece a un bucle o un lazo de control. Entonces, todo el grupo de instrumentos que pertenecen a un mismo lazo deben de identificarse con el mismo número. Y por último, el sufijo
que yo les mencionaba que este no es muy utilizado, ¿sí? Puede utilizarse, si ustedes quieren, para identificar el instrumento con el área del proceso o con el proceso en sí, si estos estuvieran identificados con algunas letras, ¿sí? O sea, aquí tienen que echar ustedes a andar su imaginación para ver si de alguna manera les es funcional utilizar ese sufijo. Bien, acá tenemos otra representación de otros instrumentos. Todos tienen el común denominador que son instrumentos de campo. Simplemente tengo ahí el círculo, el cual dijimos que es de 11.1 milímetros de diámetro, y el código alfabético ahí dentro, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es un transmisor diferencial de presión, transmisor diferencial de presión. Acá tengo lo que es un controlador, que a su vez es un registrador de nivel. O sea, la función de lectura de salida es un controlador, la de lectura pasiva es registrador, y la variable que me está midiendo es nivel, level en inglés, nivel, ¿sí? Este otro es un controlador indicador de presión, controlador indicador de presión. Luego este otro es un transmisor de densidad, transmisor de densidad. Nos vamos a este que es un cálculo de caudal, el que me hace ese instrumento. Es el cálculo, ¿sí? ¿De qué variable? De la variable caudal. Acá tengo un controlador de una relación, ¿sí? de caudal o de flujo. Este otro, ¿sí? Es un transmisor de velocidad. Y por último, este transmisor diferencial de temperatura, transmisor diferencial de temperatura. De esa manera creo les va quedando ya un poco claro cómo yo estoy presentando los instrumentos. En este caso, les repito, es un instrumento de campo ubicado en un sitio específico del proceso. Si tuviera, por ejemplo, una línea continua en el centro de esos círculos en el diámetro, pues eso significaría que serían instrumentos de panel. Si esa línea fuera discontinua, ¿sí? Sería un instrumento que no sería normalmente accesible al operador. Bueno, ya con eso que hemos visto, ya podemos ver acá qué nos dicen, qué nos dice esa simbología, ¿sí? O sea, en el caso de acá, ¿sí? Pues es un instrumento que es colocado en un panel, ¿sí? Tiene acá